Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes a hablar de ese tema tan interesante, el tema educativo, que a partir de la pandemia, pues ha tomado matices inesperados. Y creo firmemente que a partir de ahora la educación a nivel mundial va a cambiar completamente. Tiene que cambiar la forma de educar, tiene que cambiar las capacidades, las competencias que se evalúan. Y bueno, pues de eso quiero hablar un poco durante el programa. Muchas gracias. Buenas tardes. General, buenas tardes. Como siempre, un gusto platicar con ustedes y más sobre un tema tan importante para todos como lo es la educación y sobre todo los primeros años, ¿no? La educación primaria, la educación secundaria, la educación preparatoria. Como saben, yo siempre he pensado que si logramos darle una educación primaria pública de excelencia a nuestros niños, tendremos grandes avances como país. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a ver países desarrollados, las familias de clase media en lo que más gastan en México es en educación. Y eso no sucede ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Europa, donde las familias de clase media mandan a sus hijos a escuelas públicas. Y la razón es que la calidad de la educación en una escuela pública y en una escuela privada en Estados Unidos, en Canadá y en Europa es muy similar. Eso permite que a los 18 años los mejores alumnos lleguen a las universidades sin importar si vienen de una escuela pública o de una escuela privada. Y eso es fundamental. A partir de ahí le estamos diciendo a los niños y a los jóvenes que los buenos lugares se ganan con el esfuerzo propio. No le estamos diciendo al niño, naciste pobre, te vas a quedar pobre. Aquí en México eso no está pasando. Y lamentablemente en la pandemia aprendimos las grandes diferencias que hay en la educación cuando un niño tuvo la oportunidad de tener una computadora, un acceso a internet, un video, y tener a sus maestras y a sus compañeros durante las 7 horas del día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a través de sesiones de Zoom o del sistema que han decidido utilizar cada escuela privada, versus los niños de escuelas públicas que no tuvieron otra opción más que ver la tele durante un par de horas. Ahí tenemos un gran rezago. Lo primero que debemos de pensar es, ¿un niño de una escuela pública perdió el año? ¿Realmente aprendió lo que tenía que haber aprendido? Esa es la primera gran pregunta. La segunda pregunta, ¿aprendió algo el gobierno de toda esta experiencia? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque no he visto un programa de relanzamiento. Lamentablemente vi un programa para hacer baches. Eso sí vi. Qué triste. Tenemos un programa nacional para tener menos baches, pero no tenemos un programa nacional para que todas las escuelas primarias públicas del país tengan computadoras en los próximos 2 o 3 años. Ese debería ser el gran objetivo después de la pandemia. Que todas las escuelas primarias públicas del país tengan baños, tengan agua, tengan drenaje y, por supuesto, que tengan computadoras en todas las escuelas. La brecha digital que estamos creando en este momento en México va a ser brutal. Y las generaciones venideras, que son las que nos van a mantener a nosotros en nuestra vejez, van a tener un gran abismo, una gran diferencia entre niños ricos y niños pobres. Y eso no está bien. La educación debe de ser la misma, sin importar si eres rico o eres pobre. La cuna no debe de determinar tu futuro como persona. ¿Qué intentaba la reforma educativa? ¿No? Hay que recordar que en México, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un índice de analfabetismo superior al 50%. El primer objetivo, en consecuencia, era reducir ese nivel de analfabetismo. Entonces, había que crear cualquier cantidad de maestros en el país, darle educación al maestro. Hay que recordar que en México la carrera magisterial no era una carrera, no era una licenciatura, era una carrera técnica porque había que buscar a la mayor cantidad posible de personas que quisieran literalmente dar su vida por los niños, ¿no? Poco a poco vamos avanzando, pero también el mundo va avanzando. Y lamentablemente el poder magisterial se convierte en el sindicato más grande de América Latina, con un gran poder,
que es capaz de paralizar a todo el país de repente. Y empiezan a ganar una serie de beneficios laborales increíbles en cualquier otro lugar o sitio que se le pueda ver, ¿no? Yo, maestro, le puedo heredar mi plaza de maestro a mi hijo que estudió ingeniería mecánica, o se lo puedo heredar a mi hija que solamente tiene la preparatoria terminada, ¿no? ¿Cuál era la lógica? Bueno, pues que enseñar matemáticas básicas, a leer y escribir, era más que suficiente y cualquiera lo podía hacer literalmente. Y bueno, pues bajo esa lógica es que entonces tenemos un magisterio muy mal preparado en México, donde las personas pueden ir a manifestarse y se les paga por irse a manifestar y no pasa nada. Entonces, bueno, así estaban las cosas en México, hasta que el presidente Peña Nieto dice, eso tiene que cambiar, y nuevamente el gobierno tiene que retomar el control de la educación viendo hacia el siglo XXI. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar al personal que está actualmente trabajando con nosotros. Si no pasan la evaluación, se les va a capacitar, y si no pasaron una segunda evaluación, se les va a pasar a otras áreas del gobierno. Porque pues no pueden estar enfrente de unos niños quienes no tienen las aptitudes para estar enfrente de los niños. Obviamente, los maestros, una minoría, porque no fue la mayoría, fue una minoría los que se molestaron, empezaron a hacer lo que sabían hacer, que era manifestarse en las calles, a tomar calles. Evidentemente, la oposición, en este caso, entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, les dice, si yo gano, si votan por mí, yo les voy a dar todo lo que ustedes están pidiendo, pero necesito sus votos en el 2018. Gana el presidente López Obrador y en el 2019 se lleva a cabo esta contrarreforma educativa en donde se les dice a los maestros, ya no los vamos a evaluar. Ya no van a perder su trabajo, no se preocupen, ustedes siguen dominando la educación en México. Y esto me lleva a un punto en donde el presidente López Obrador en varias mañaneras les ha dicho a los ingenieros que cobran caro. Les ha dicho a los abogados que no sirven para nada. Les ha dicho a los arquitectos que cualquiera puede hacer su trabajo. Les ha dicho a los economistas que con una taza de café podemos resolver el mundo en lugar de andar estudiando. Y etcétera, etcétera, etcétera. El presidente no cree en la profesionalización. No cree que el mundo requiera de profesionistas altamente capacitados para llevar a cabo ninguna labor trascendental. Y bueno, pues eso se está viendo en la carrera magisterial. Y ahí es donde estamos ahorita. Niños que son víctimas de los políticos, porque esos niños el día de mañana tienen que salir a pedir trabajo. Y un niño que no sepa bien matemáticas, que no sepa bien leer, comprender lo que está leyendo, no va a obtener un buen trabajo. A nivel general, tiene mejor sueldo quien tiene una licenciatura que quien solamente tiene la primaria. Entonces, necesitamos que los niños tengan buena educación, concluyan bien sus estudios y en consecuencia adquieran las capacidades técnicas, pedagógicas que les permitan salir adelante el día de mañana. Aquí, lo más grave es que las grandes víctimas de esta contrarreforma educativa son los niños. Y lamentablemente son los niños más pobres del país, cuyos papás no tienen otra opción más que mandar a sus hijos a una escuela pública, donde el maestro un día va y el otro día no va. Un día va y el otro día no va. Donde, como bien señalaste, todavía tenemos muchísimas escuelas en México multigrado, multinivel, donde en el mismo salón de primero a sexto aprenden todos lo que pueda cada quien aprender. Y sí, hay casos maravillosos, espectaculares, donde tenemos altos niveles de aprovechamiento en esas escuelas, pero son los menos. Hay que ser honestos. Son los menos. La inmensa mayoría de esas escuelas están preparando alumnos que no van a poder llegar a preparatoria. Están preparando en su mayoría alumnos que no van a poder ingresar a una universidad. Y eso es muy grave. Tenemos que cambiar eso. ¿Qué es lo que debemos devolver otra vez? Sí, ya sé que el presidente las quitó, pero tenemos que luchar otra vez por tener escuelas de tiempo completo. Porque eso además es una doble ganancia. Gana el niño porque obtiene 2 comidas, desayuno y comida, y gana la mamá, que puede dejar al niño a las 7, 8 de la mañana en la escuela y recogerlo a las 5 o 6 de la tarde ya que salió del trabajo. De otra manera, la mamá no puede acceder a un trabajo de tiempo completo porque se tiene que salir, tiene que entrar a las 8 de la mañana al trabajo y salirse a la 1 o 2 de la tarde porque a las 3 tiene que estar por el niño en la escuela.
Entonces, una escuela de tiempo completo es una doble ganancia. Gana el niño y gana la mamá. Lo que podamos invertir en educación siempre va a ser poco y va a ser una de las mejores inversiones que México puede llevar a cabo buscando el futuro mejor para todos. Bueno, pues yo quiero hablar precisamente tiene mucho que ver con lo que dijo Carlos, la brecha que se abre, ¿no? Entre los niños que asisten a escuelas públicas y escuelas privadas. Y cómo hay, incluso en escuelas privadas, mirando las estadísticas de PISA, ¿no? Lo bajo que está en México, si nos pusiéramos a evaluar otras competencias que son muy importantes para una educación para el futuro, como por ejemplo, que los niños adquieran habilidades para la comunicación, que sean asertivos, ¿no? Que se generen ellos liderazgo, que sepan gestionar, que tengan visión, que sepan qué quieren, hacia dónde van, qué van a realizar, ¿no? Que esto se puede empezar a formar desde pequeños. El que se adapten, como decía Carlos, a nuevas tecnologías, ¿cómo van a poder adaptarse a estas nuevas tecnologías los niños que no tienen acceso a una computadora? La inteligencia emocional, esta capacidad de gestionar emociones, de evitar conflictos, malentendidos, que se generen relaciones efectivas con los demás, son competencias tan importantes que yo creo que incluso en escuelas privadas se pierden de vista, ¿no? Que un niño que sepa, bueno, creo que esto sí se toma en cuenta en las escuelas privadas, en las públicas, ¿no? Y creo que es algo importantísimo. Este hábito de la lectura, generar este hábito de la lectura en los niños, esta capacidad de investigación, porque sucede que los muchachos salen de la preparatoria, llegan a la carrera, tienen que hacer su tesis y sucede que muchos no saben investigar. No necesitan a alguien que los acompañe porque no saben cómo hacer para investigar y resumir toda esta parte de su investigación. Son temas que, por ejemplo, yo trabajo mucho con mis hijos, ¿no? Mi hijo más pequeño, que va en cuarto de primaria, pues ya sabe hacer un mapa mental en PowerPoint, sabe hacerlo en Word, sabe sintetizar información, sabe investigar, ¿no? Y tienen una automotivación constante, un desarrollo constante, porque no están compitiendo con otros niños, sino están compitiendo con ellos mismos y van mejorando poco a poco sus capacidades. Son creativos e innovadores. Y yo creo que esto de la creatividad es todo un tema que luego podríamos abordarlo en otra ocasión, porque sí creo que hace falta mucho dejar que los niños sean creativos en la escuela, ¿no? Que puedan expresar todo eso que traen dentro, ¿no? Y para esto se requiere una educación personalizada. Yo le quiero hablar a todos esos papás. Yo he estado muy metida en redes sociales, he estado viendo la preocupación por los papás, preguntan qué va a pasar, qué va a suceder si yo no quiero mandar a mi hijo a la escuela, va a perder el año, se va a retrasar. Yo creo que si nos ponemos a investigar sobre la educación personalizada, si nos metemos a ver, yo siempre he elogiado el sistema educativo en Finlandia. Es un sistema que va en vanguardia, es una educación fractal. Y es una educación muy personalizada que se basa en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es un psicólogo de Harvard, que plantea que todos somos inteligentes de diferente manera, ¿no? Y hay muchísima información en bibliotecas, en redes sociales, sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Yo les digo a los papás que no, o sea, si ustedes no quieren, si sienten temor por mandar a sus hijos a la escuela, porque se puedan contagiar, porque no va a haber los cuidados necesarios, tienen estas dudas de si mandarlos o no,
y tienen esta inquietud de hacer, que continúen educándose desde casa, pues yo les digo que hay maneras de hacerlo, que el sistema educativo en Finlandia es fácilmente replicable en un hogar. Es un sistema fractal, como yo decía, y las materias tradicionales las toma y todo gira en torno a un tema, pero basado en la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué hacen en Finlandia, por ejemplo? En Finlandia hay mesas de trabajo, ¿sí? Y todo se organiza en base a esta teoría que plantea 8 inteligencias distintas: la lógico-matemática, la lingüístico-verbal, la kinestésica, que es de movimiento, la visual-espacial, la musical, la naturalista, la intrapersonal e la interpersonal. Y bueno, todas estas inteligencias son 3 las que tenemos potenciados los seres humanos, las demás se pueden potenciar, pero entonces se observa a los niños, se va viendo qué tipo de inteligencia tienen y a partir de ahí es como se aproximan las materias a cada uno de los niños, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Si el tema a estudiar es la Segunda Guerra Mundial, todos los alumnos van a tratar sobre este tema y van a estudiar sobre este tema, pero no de la misma manera, sino que va a haber forma de aproximarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, a niños con inteligencia lógico-matemática, que, bueno, los niños en Finlandia tienen la libertad de escoger en qué mesa quieren trabajar, desde dónde quieren aproximarse al tema que se está estudiando. Por ejemplo, si a los niños con inteligencia lógico-matemática le quieren enseñar la Segunda Guerra Mundial, entonces se habla de números, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los números de la Segunda Guerra Mundial. A los que tengan una inteligencia lingüístico-verbal, pues se puede aproximar a lo mejor desde el diario de Ana Frank, ¿no? Es una forma de aproximarlos. Y así con cada una de las inteligencias. Yo quiero decirles a los papás que si no están conformes con esta situación del regreso a clases en medio de esta pandemia, tienen este temor de que sus hijos puedan contagiarse y no quieren mandarlos a la escuela y tienen esta posibilidad de hacer educación en casa, es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Hay mucha información al respecto. Por supuesto que hay grupos de apoyo que ayudan a todas estas personas que están queriendo pasar de una educación en escuela a una educación en casa, porque además creo que algo que la pandemia trajo al día de hoy es un cambio definitivo en la educación. Yo creo que a partir de esta pandemia la educación nunca volverá a ser lo mismo. Y eso es algo que tenemos que empezar a ver, ¿no? No tengamos miedo al cambio. Estamos en un proceso de transición. Yo, de hecho, sé de familiares, ¿no? Que sus hijos están en la universidad. Algunos de ellos ya volvieron a la universidad, pero volvieron con mucha ansiedad, ¿no? Y ya no quieren regresar porque tienen temor, escuchan las cifras de contagios, van nerviosos, esto no les ayuda a concentrarse, y entonces están pensando en continuar estudiando desde casa, ¿no? Entonces tenemos que pensar que la educación en todo el mundo va a cambiar a partir de la pandemia. Y habrá quienes decidan mandar a sus hijos a la escuela, es muy respetable, y sí creo que tiene que ser una decisión de cada familia. Cada familia tiene que valorar, evaluar y tomar decisiones. Habrá familias que tengan que mandar a sus hijos por necesidad, y bueno, pues ahí está, esa familia requiere mandar a sus hijos a la escuela porque a lo mejor los dos papás tienen que salir a trabajar, no tienen posibilidad de cuidar a los chicos, ¿no? Sí tiene que haber mucho respeto por la decisión de cada familia, pero bueno, yo ahora quise dirigirme a esos padres de familia que están pensando que no regresen sus hijos a la escuela y que están ansiosos porque no saben si va a funcionar. Si puede funcionar, la educación puede ser mucho más personalizada. Hay muchísimos grupos de apoyo en redes sociales para todos estos papás que quieren comenzar a hacer educación en casa. Hay muchas personas exitosas hoy en día que han sido homeschoolers, ¿no? Y que son
personas que han resaltado a nivel internacional. Muchos científicos que conocemos fueron homeschoolers, ¿no? Tomás Alva Edison, uno de ellos. Entonces, bueno, no es algo extraño. A mí me parece muy lógico que a partir de esta pandemia todo vaya a cambiar. Y sí, creo que es muy importante que se vayan cerrando esta brecha enorme entre ricos y pobres, sí, creo que es algo muy importante. Creo que debemos de preocuparnos por, si está en nuestra posibilidad, ver la manera de que esto pueda suceder, ¿no? Y de ofrecer a todos los chicos lo que decía Carlos, ¿no? Esta facilidad de poder tener una carrera y poder abrirse paso en la vida más adelante, ¿no? Y no decir, bueno, pues te quedarás pobre porque no tuviste la oportunidad. Que también creo que si somos personas con iniciativa, podemos ir logrando muchas cosas, ¿no? Vygotsky, la posibilidad de generar en el niño, en su cerebro, un laboratorio de constructivismo que permita desarrollar las competencias que el niño requiere, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Pues realmente la dura realidad es que pues, en México pues, los papás difícilmente completan para comer algo más que frijoles en una gran cantidad de la población. No digo ninguno de ustedes ni de los de Spaces, porque, o sea, si tienes Facebook a esta hora y estás escuchando Spaces o viéndonos en YouTube, pues es que tienes un trabajo, tienes Wi-Fi y estamos en la capa de la sociedad, pero el 80% de la sociedad mexicana no completa para el kilo de tortillas en un día. Y lamentablemente, pues la mamá se va a trabajar, el papá está en Estados Unidos, el papá está trabajando también, y los niños en época pandemia se quedan con el hermano mayor, se quedan con la tía, con el tío, con la abuela. Entonces, no van a tener este tiempo de desarrollar un proceso pedagógico. Ahora, esto me liga con otra cosa que hemos platicado. Hemos platicado con López Jones, o sea, realmente en los ejercicios de prospectiva se plantea cuáles son las carreras del futuro. O sea, si nosotros hubiéramos estudiado desarrollo de sitios web hace 20 años, pues era una cuestión de gran futuro, ¿no? Pero ahorita seríamos pasto de lumbre para cualquier negocio, porque tendríamos muchísima experiencia en un área de lo que somos expertices. A lo mejor ahorita tendríamos que estar estudiando detector de climas o rocas en otros planetas, López Jones. La perspectiva de la humanidad no sabemos dónde nos va a llevar. ¿Tú qué piensas entre tener que educar a los niños en casa y poder acercarlos hacia un futuro prospectivo? Yo te voy a decir lo que dicen los organismos internacionales. En 2030, el 40% de los trabajos hoy no existen. Así. El 40% de los trabajos que va a haber disponibles en 2030, hoy no existen. Es increíble lo que vamos a ver en los próximos 10 años. Hay que entender cómo es el mercado laboral. El mercado laboral se juntan los que ofrecemos nuestras aptitudes y los empresarios que demandan esas aptitudes. Si yo ahorita pongo un anuncio que diga requiere un filósofo, pues me van a llegar 1000. Si yo ahorita digo necesito un neurocirujano, me van a llegar 5. Como hay muchos filósofos, el sueldo de ellos va a ser más bajo, en general, que el de un neurocirujano, porque van a llegar menos. Tenemos que estudiar aquellas carreras de las cuales hayan pocos y haya mucha demanda. Hace 20 años no hubiéramos podido estudiar desarrollo de sitios web porque no existía la carrera de web. Simplemente el Internet no era lo que hoy conocemos. ¿Qué es lo que se va a requerir en los próximos 10 años? Vamos a requerir una gran cantidad de ingenieros porque vamos a tener una gran cantidad de robots. Vamos a requerir una gran cantidad de analistas de datos porque vamos a estar manejando una gran cantidad de datos.
Vamos a necesitar una gran cantidad de personas que le sepan a las matemáticas, porque las matemáticas son el idioma universal. Si yo llego a cualquier lugar del mundo y me pongo a pintar matemáticas, todo el mundo me va a empezar a dar resultados y ellos me van a poner sus problemas en matemáticas. Y sin llevar a cabo ninguna conversación, vamos a haber conversado y vamos a haber trabajado. Punto. Vamos a requerir una gran cantidad de ingenieros. Vamos a requerir una gran cantidad de personas dedicadas a ciencias duras. Lo que estamos viendo hoy del COVID-19 es la tercera gran pandemia de los últimos 20 años. Entonces vamos a requerir una gran cantidad de doctores, una gran cantidad de biólogos, una gran cantidad de epidemiólogos, porque esta no va a ser la última. Y vamos a tener que desarrollar una gran cantidad de medicinas, una gran cantidad de vacunas. Los retos que se vienen en los próximos 20, 30 años son maravillosos. Está cambiando la pirámide poblacional. En lugar de pediatras que atienden a niños, pues vamos a necesitar gerontólogos que atienden a personas mayores. Porque vamos a tener más personas mayores que niños en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Si tú me dijeras, oye, Carlos, me gustaría estudiar ingeniería automotriz, no te recomiendo que estudies ingeniería automotriz si tienes un taller y tu objetivo es que el taller continúe. Lo más probable es que ese taller a combustión que utiliza gasolina el auto, ya desaparezca en los próximos 10, 15 años. Es como si me dijeras, oye, Carlos, me gustaría poner un lugar donde herremos a los caballos y les demos de comer para los carruajes. Pues así estamos ahorita con los ingenieros automotrices. Yo creo que ya hay muchas universidades donde ya la carrera de contaduría pública, por ejemplo, está desapareciendo. Oye, pero yo estudié contaduría pública o estoy por salir de la carrera de contaduría pública. Bueno, mi recomendación es que estudies una maestría en administración de empresas o una maestría en derecho fiscal. Vamos a seguir pagando impuestos y hay que ver cuáles son las mejores estrategias fiscales que podemos llevar a cabo. Ya el agarrar el librito y el haber y el deber y que me cuadren las cuentas, bueno, pues eso ya lo hace la computadora. Y hay una gran cantidad de trabajos que las computadoras van a ir haciendo. ¿Por qué tenemos tantos robots? En la semana se hizo viral un video de un robot atendiendo en una cafetería. La razón es muy simple. A nivel mundial, los países desarrollados, en Asia y en Europa sobre todo, ya está cayendo la población. Entonces, la población económicamente activa se va a ir reduciendo de manera dramática en los próximos 10, 15, 20 años. Hay que ir eliminando todos los trabajos que sean repetitivos. Y no queremos que un neurocirujano nos atienda y nos dé el café. Mejor hacemos un robot y que nos dé el café. Entonces, el objetivo de los robots de los próximos 10, 15, 20 años es sustituir mano de obra. Es ayudar al ser humano, sí, pero también que vaya sustituyendo la mano de obra repetitiva para que los seres humanos se dediquen a cosas más creativas, de mayor valor agregado. ¿Hacia dónde me iría yo? ¿Hacia dónde yo les recomiendo a los jóvenes que estudien? Carreras que tengan matemáticas. Las matemáticas, si se las aprenden desde niños, son la cosa más divertida, maravillosa, y estoy seguro que Mamá Homeschool nos puede dar muchos tips al respecto. Todos podemos aprender matemáticas, es aprender un idioma nuevo y es muy divertido y se la pasa uno muy entretenido mucho rato tratando de ver qué pasó con los numeritos. Todo lo que tenga que ver con ciencias duras, biología, química, física, matemáticas. Las ingenierías son fundamentales porque vienen muchos robots. Vamos a tener que arreglar una cantidad de robots como no tienes idea. En los próximos años lo que viene son dos cosas. Una cosa que llamamos el IoT, el Internet de las Cosas. Casi todo va a estar conectado a Internet y lo tenemos que conectar a Internet y en consecuencia vamos a tener que analizar esos datos. La minería de datos que se le conoce también es fundamental. Es una muy buena carrera para los próximos 10, 15, 20 años. Esos programas que van a analizar esos datos, alguien los tiene que hacer. Ahí tenemos grandes oportunidades de trabajo. Entonces, vienen cosas maravillosas, vienen grandes cambios. Qué bueno que así sea. Vamos a tener una mejor vida en los próximos años. Y nos tenemos que adaptar. Eso es todo. Punto. Así es como hay que verlo. No hay que decir, es que mi abuelo tenía un taller automotriz y mi papá, y yo aprendí a arreglar mis primeros coches ahí. ¿Y cómo que se van a acabar los autos? Pues sí, los autos a gasolina se van a acabar. Punto. Vienen autos eléctricos que tú no vas a arreglar porque no requieren de arreglo. Vas a meterles un software. Hay que dedicarse a otra cosa. Hay que ver los cambios como lo que son.
una oportunidad para avanzar. Creo que las personas que nunca se van a quedar sin trabajo son los matemáticos. Todos los que sepan de matemáticas van a tener trabajo, ¿no? Y hoy en día, la mayor parte de los menos desempleados son las personas que tienen que ver con matemáticas. Aquí tenemos una situación con las matemáticas. Se piensa que las matemáticas son complicadas y se piensa que hay niños que no pueden con las matemáticas. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Creo que el problema no son ni las matemáticas ni los alumnos. Creo que el problema es el sistema por el medio del cual se enseñan las matemáticas. Las matemáticas son fascinantes, además de que están relacionadas de alguna manera con todas las demás materias del currículo, porque, por ejemplo, para la resolución de problemas, la comprensión del texto es básica, se tiene que trabajar mucho en lectura, ¿no? Obviamente está relacionado con las ciencias, con la química, con la física, ¿no? Todo esto son matemáticas. Nuestra vida son matemáticas. Para poder entender los intereses de un banco necesitamos las matemáticas, ¿no? Para poder ir al súper necesitamos saber de matemáticas. Entonces, son parte de nuestra vida y algo que me pasó a mí y que entiendo mucho a los papás hoy en día, cuando yo comencé a hacer educación en casa, y comencé a investigar acerca de las matemáticas porque a mí siempre me gustaron las matemáticas. Yo en secundaria, la tarea que llegaba a hacer a mi casa feliz y la primera que hacía eran las ecuaciones. Y yo fascinada, las hacía de verdad, disfrutaba tanto haciendo la tarea. Pero al querer explicárselas a mis hijos, pues no me entendían. Y yo decía, pues está muy fácil. ¿Cómo no entiendes eso que te estoy explicando, no? Y dije, no, algo no estoy haciendo bien. No puede ser que mis hijos algo no estoy haciendo bien. Me puse a investigar, me topé con unos cursos maravillosos acerca de matemáticas a través de material manipulativo y empecé a aplicarlo con mis hijos. Y, oh, gran sorpresa, entendieron. Y a partir de ahí, otras amigas mías que también estaban haciendo homeschool me decían, por favor, explícale a mis hijos. Y hice lo mismo y entendían. Y entonces fue cuando dije, no, es que esto es una maravilla. Y entonces empecé a trabajar sobre este sistema y empecé a querer compartir esto con todo el mundo, o sea, con México, Latinoamérica, porque hoy en día en Europa ya están adoptando estos nuevos sistemas, ya están muy avanzados en ellos, ¿no? Y me gusta mucho este sistema de material manipulativo porque, volviendo al tema de educación, creo que no podemos evaluar a todos los chicos de la misma manera. O sea, un examen para todos, el mismo, todos van a poder, ¿cómo vamos a evaluar a todas las personas con tantas diferencias de la misma manera, ¿no? La evaluación tiene que ser observando, a través de la observación, y lo dice María Montessori, ¿no? Bueno, Piaget él hizo tantos estudios, observó a los niños y se dio cuenta de muchísimas cosas. Entonces, la evaluación tiene que ser a través de la observación. Ahí es donde vamos a poder descubrir las habilidades de cada uno de los niños. Y entonces vamos a poder guiarlos hacia dónde tienen que caminar, ¿no? Porque muchas veces sucede, desgraciadamente, que esto, ¿no? Estas herencias no nada más de la plaza de maestros, sino estas herencias de, a ver, yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado, ¿no? Y el niño, no podemos continuar con un sistema que inició con la revolución industrial en el siglo XVIII, ¿no? Siempre donde todos tienen que aprender lo mismo y de la misma manera. No podemos continuar con esto. La educación definitivamente tiene que cambiar. Lo que está comentando es algo fantástico. O sea, el haber desarrollado la capacidad de generar una transferencia exitosa de temas complicados como las matemáticas. Nosotros tenemos alumnos que tú lo agarras y le explicas una hora con cuestiones tan básicas como las derivadas y pues haz de cuenta que estás hablándole de explicar los colores, ¿no? O sea, no es una cuestión que mucha gente comprenda.
Yo recuerdo haber estado yendo en mi autobús para la secundaria e ir pensando en el tiro parabólico, ¿no? De si ahorita tirara yo una bala de tantos kilos a tantos potencia, dónde iría cayendo, ¿no? Para calcular en mi camión en dónde alcanzaré yo a la bala. Eso pasa en la mente de una persona que va en la secundaria y se apasiona por las matemáticas, ¿no? Pero muchos chavos tienen el problema desde que no agarraron la tabla del 7 o ya, bueno, pues, aquí levanten la mano los de los spaces que lo estamos viendo. ¿Quién de ustedes sabe dividir así de casita? O sea, no manches, las cuestiones básicas las tenemos nosotros confiadas a los aparatos que traemos como el teléfono. Pero ese es el futuro que van a vivir los niños. ¿Por qué no desarrollar el 1000% de potencialidad en toda la suite de Office? Si un niño se supiera desde chico cada año 100 trucos de Excel, realmente sabría más que cualquier güey de economía en el manejo de la computadora. Si nuestros muchachos se dedicaran a prepararse en situaciones tan básicas como la utilización de su celular al 100%, cómo generar aplicaciones. Yo edito en computadora y se me hace una cuestión compleja y tardada. Y me dicen algunos youtubers que conozco, por ejemplo, Rafa de Polinesios, que es amigo mío, me dice, no, editamos en el teléfono nosotros. Entonces en mi mente es una revolución, porque yo crecí editando en una computadora. Entonces, lo que plantea López Jones es que nosotros somos la generación perdida, y ya como estamos debemos de acabar lo mejor posible en nuestra vida, pero que a las nuevas generaciones les dotemos del potencial de salir adelante, de desarrollarse con cuestiones que sus habilidades les reten para ser mejores a futuro. Y Mamá Homeschool dice que se puede hacer en casa, que se puede hacer bien, que requiere el compromiso de la familia y de los padres, pero que se puede hacer una transferencia. Pero de pronto nos rebasa por la izquierda otra vez esta idea de que, caray, en una semana piensan reabrir la escuela. La pregunta es rápida, así un fusilata, Carlos López Jones. ¿Debemos abrir otra vez la escuela? ¿Qué recomiendas tú desde tu punto de vista? Y luego Mamá Homeschool. Mira, la reapertura de las escuelas debe de estar con la mayor información posible. Lamentablemente yo no he escuchado a la Secretaría de Educación Pública en un discurso, en unos anuncios, en una campaña publicitaria que nos diga el por qué sí debemos de reabrir las escuelas y el por qué sí deben de ir niños y adolescentes a las escuelas cuando estamos viendo que jóvenes ya vacunados no están yendo de manera presencial a las universidades. No me parece lógico el mandar a niños de 6 a 18 años a la escuela y sí mandar y no mandar a los jóvenes de universidad. No le veo, no encuentro lógica en esa manera de actuar, ¿no? Yo creo que deberíamos de esperar por lo menos este semestre. Lo que nos han dicho los epidemiólogos es que vendrá una cuarta ola de invierno, que probablemente estará aquí entre octubre y noviembre, y en teoría ya para entonces tendremos una gran cantidad de mexicanos vacunados hacia octubre, y esperemos que una gran cantidad de adolescentes. Tampoco entiendo la razón de prohibir la vacuna para adolescentes de 12 a 18 años en México, cuando en otros países la misma ya fue autorizada y ya se está llevando a cabo, como por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. Creo que si el gobierno no quiere tomar bajo sus manos la responsabilidad que significa vacunar a jóvenes de 12 a 18 años, debe de permitirle a los padres de familia que firmen su consentimiento para que los niños sean vacunados bajo el consentimiento de los padres. Evidentemente, yo estoy a favor de que se vacunen a los jóvenes de 12 a 18 años, que son las vacunas que ya están autorizadas, y que cuando se autoricen las vacunas para niños de 6 a 12 años, también sean vacunados niños de 6 a 12 años. Hay un gran historial de las vacunas a nivel mundial, de la efectividad de las mismas, y creo que en la medida en la que niños y jóvenes sean vacunados a la brevedad, todos tendremos una mayor confianza de que nuestros hijos regresen a las clases. Lamentablemente, ayer o antier supimos que Cancino dijo que la vacuna que se le aplicó a todos los profesores del país de dosis única
es insuficiente para las nuevas variables y le están recomendando al gobierno de México llevar a cabo una segunda dosis de CanSino para todos los profesores que recibieron la primera dosis. No he visto ningún programa del gobierno que diga, bueno, pues en las próximas 2 semanas, en la segunda quincena de agosto, se le va a aplicar a todos los maestros del país esta segunda dosis de CanSino. No sé si es porque el gobierno está pensando cómo lo va a hacer, o si no lo va a llevar a cabo, o porque simple y sencillamente no tenemos suficientes dosis de CanSino disponibles en la bodega. Me preocupa mucho que el secretario de Hacienda nos haya dicho hace unos meses que ya se habían contratado la compra de 200 millones de vacunas. No vemos ese gasto en los reportes que manda la Secretaría de Hacienda al Congreso sobre cómo ha ido el gasto. No se ve en ningún lado los 100,000 millones de pesos que en teoría México ya habría desembolsado para la compra de vacunas. Al mismo tiempo nos enteramos que Estados Unidos nos va a mandar, además de los 4 millones de vacunas que ya nos donó sin costo alguno para México, nos va a donar otros 8 millones de vacunas, entonces son 12 millones de vacunas. Y la pregunta es, ¿por qué nos dona Estados Unidos vacunas si México se supone que ya compró 200 millones de dosis? No tendría ninguna razón, ningún sentido que Estados Unidos nos mandara esas dosis, salvo que México no tuviera vacunas. Y lamentablemente parece ser que ese es el caso, porque si no México ya estaría diciendo, no se preocupen, en la segunda quincena vamos a vacunar nuevamente a todos los maestros con CanSino para que sea la segunda dosis, como lo está recomendando el mismo laboratorio. Entonces, lamentablemente, no tenemos información y eso creo que es lo que está generando más incertidumbre para el regreso a clases. Apuesto a que no tenían vacunas. No sé por qué, pero... Mamá homeschool, ¿cómo la ves? Pues, si me preguntaran a mí, yo no mandaría a mis hijos a la escuela, definitivamente, porque además creo que la escuela pública, especialmente, hoy en día es un medio para adoctrinamiento. Y pues no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Creo que yo como madre de familia tengo todo el derecho a decidir la educación de mis hijos y decido qué se les enseña y qué no se les enseña, ¿no? Y no estoy de acuerdo en que se introduzcan temas que para mí no son correctos, ¿no? No son adecuados o no son los que yo quisiera para mis hijos, ¿no? Además de que, pues, no, claro que hablo desde mi realidad, que no es tan dura como la de otras personas, que con chicos que están, niños, ¿no? Que estaban encerrados en su casa, en un cuarto, ¿no? Y que les surge salir a la escuela a convivir y a socializar. Pero como digo, repito nuevamente, creo que es una decisión de cada familia porque cada familia sabe cuál es su realidad. Para mí la realidad es mucho más sencilla. Nosotros vivimos en un conjunto donde hay niños y pues mis hijos socializan con sus amigos aquí dentro, ¿no? Entonces es mucho más fácil mi decisión de no enviarlos a la escuela en un momento dado. Y por eso creo que tiene que ser una decisión de cada familia, ¿no? En mi caso, yo llevo muchos años educando a mis hijos en casa. Y comencé desde la primaria de mis hijas, ahorita una ya terminó la prepa, la otra está en secundaria, el otro ya entró a cuarto de primaria, entonces para mí ya es algo muy sencillo hacerlo desde casa. Por supuesto que me costó mucho trabajo y comprendo a todos esos papás que hoy están apanicados preguntándose y pensando, es que mis hijos no están aprendiendo, ¿no? Y quiero decirles que sí aprenden. El aprendizaje está en todos lados, ¿no? Que por supuesto hay que guiarlo y tienen que ser personas con cultura, por supuesto estoy de acuerdo con eso. Hay maneras y yo, en mi caso, por ejemplo, yo preferiría llevar a mis hijos a un museo, explicarles historia en el museo, explicarles la historia en algún museo, o ir a ver alguna exposición de arte, analizar a los diferentes pintores, luego llegar a casa y conocer sobre los pintores que vimos en la exposición. Y
sin quererlo, estamos trabajando la literatura, el arte, la historia, las ciencias, ¿no? Creo que hay formas de resolver, como dije, si la decisión es no mandarlos a la escuela. O sea, no creo que en algunos casos sea necesario. Habrá otros que sí. Puede ser revolucionario, pero a ver, mira, ahorita nos están oyendo algunas personas, pero este video va a correr y ojalá tengamos un patrocinador para que lo vean otras 10,000 personas, como el de López Jones, que ya lo han visto más de 500,000. Aquí te va una que si me la respondes, vamos a editar una cápsula y vamos a sernos millonarios todos. ¿Cómo hace un padre que te está escuchando ahorita para evaluar las competencias y habilidades de su hijo traducidas en un documento del Ceneval o cuál es el instrumento que le permite a mi niño luego entrar a la secundaria en caso de que yo decidiera contratar a Mam Homeschool o establecer un vínculo con alguna escuela que me permitiera darle yo la carga académica en casa, ¿no? ¿Cómo valido académicamente esta certificación? Bueno, aquí en México está el INEA, es la instancia por la que se puede hacer la acreditación. ¿Qué se hace en casa cuando decides estudiar, cuando tus hijos estudian en casa? Primero, ver los intereses de los niños. ¿Qué les interesa? En mi caso, fue la música, el arte, ¿no? Son artistas mis hijos, entonces nos enfocamos ahí. Uno toca la guitarra, el otro el violín, el otro el piano, la otra, y canta, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, porque además la música es necesarísima para que el cerebro aprenda, porque la música estimula ciertas áreas del cerebro que tiene que ver con las matemáticas, por supuesto, la música y matemáticas, y esto estimula áreas del cerebro que ayudan al aprendizaje. Si el niño tiene interés y quiere estudiar arte, va a aprender sobre arte. Ahora, ese es lo que el niño va a aprender sobre lo que le interesa. Incluso mis hijos son empresarios desde jóvenes. O sea, una de ellas tiene su empresa de hacer galletas y tuvo que aprender de costos, de presupuestos, de precios de venta al público, etcétera, etcétera. A su corta edad ya sabe de todo esto, porque le necesitaba aprenderlo. Esos son por un lado están los intereses de los chicos. ¿Qué evalúo? ¿Qué evalúo yo? Yo evalúo, en mis hijos evalúo que lean, que les interese la lectura, sus temas, que sepan investigar, que sepan sintetizar información. Para mí es muy importante. Son 3 cosas que evalúo muchísimo. Su creatividad, además, qué aportan al momento de presentar lo que investigaron, ¿no? ¿Cuánto fue, qué parte creativa estuvo involucrada en esto, ¿no? Por otro lado está la acreditación, que puede ser a través del INEA. ¿Cómo es esto? Bueno, yo voy al INEA, a la oficina del INEA que me corresponde, inscribo a mi hijo y el INEA tiene un sistema que se llama 10-14, en donde los niños acreditan la primaria de los 10 a los 14 años. O sea, se inscriben a los 10 y a los 14 ya terminaron primaria, ¿no? Son 3 bloques. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y entonces hacen varios exámenes por bloque. Pueden darles en el INEA, si los padres de familia quieren, pueden obtener los libros, llenarlos y luego presentar su examen. O pedir la guía de estudio nada más, estudiar sobre esos temas y presentar el examen. O sea, no tienen que llenar los libros. Son las 2 modalidades. Así acreditaron mis hijos la primaria. Ahora, ¿cómo están en secundaria? También es a través del INEA o puede ser a través del Ceneval. Hay esta opción. Estudia sobre los temas, está el día del examen, se presenta el examen. Y la prepa también se puede hacer en 4 meses en un examen del Ceneval o la SEP tiene opciones de hacerla en línea
y son 2 años y medio más o menos en que se saca la preparatoria con la SEP y te dan tu certificado. O sea, hay opciones. Caray, mira, realmente creo que vamos a hacer la cápsula porque, ¿cómo ves, López Jones? Haz de cuenta que tú fueras un inversionista y estás viendo un mundo pandémico de aquí a dentro de 15 años y de pronto oyes a una señora que tiene una idea fantástica en relación a lo que puede ser educar a una persona para competencias hacia el futuro. ¿Cómo la ves? A mí me encanta porque yo creo que las escuelas tienen que aprender, y habrá muchas que no habrán aprendido, que el mundo está cambiando. ¿Y a qué me refiero con tienen que aprender? Es muy probable que yo viva en Yucatán y yo diga, ¿sabes qué? Hay muy buenos profesores de inglés o de francés o de chino o de matemáticas que viven en Tabasco, en Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y a mí me gustaría que esos maestros le dieran clases a mis hijos. Bueno, pues esta es una excelente opción. Yo podría contratar a través de Mamá Homeschool o a través de otra persona que diga, yo te voy a conseguir un grupo de maestros para estas competencias y deposítame en la tienda de la esquina 50 o 100 pesos por cada clase, o aquí tenemos estos videos que ya preparamos para que ellos vayan aprendiendo, para que los niños vayan aprendiendo tal y tal cosa, o tenemos este sistema, porque ya la escuela ya no tiene que ser tan presencial. Ya nos dimos cuenta por la pandemia, por las buenas o por las malas, que los niños pueden no ir a la escuela y seguir aprendiendo. Yo creo que muchos padres de familia estamos sorprendidos con todo lo que nuestros hijos han aprendido de Zoom. Ya son expertos, ya nos ganan, ya nos rebasan, ya, oye, tengo este problema, hijo. Ay, llega la pirinolita ahí de 10, 11 años y dice, ay, papá, la regaste, mira, esto te tenía que haber arreglado así, y esto así, y esto así. Oye, a ver, échame una mano con el PowerPoint, la presentación que tengo para tal conferencia. Ay, papá, eso está muy chafa. Mira, le vamos a poner esto, le vamos a poner movimiento acá, le vamos a meter el video, le vamos a editar la música y ya te quedó padrísima tu presentación. Y uno se queda de ojo cuadrado con lo que los niños aprendieron en los últimos 12 meses. Sobre la parte de la socialización, mira, si a mí me hubieras preguntado hace 24 meses qué opinas de los juegos en línea, yo te hubiera dicho, ni sueñes. Mis hijos no van a jugar eso hasta que entren a la universidad. Y yo hoy te digo que es una excelente herramienta de socialización. Por las buenas o por las malas, con todo el miedo del mundo, aprendí de qué se trataban. Aprendí que no necesariamente si los mantienes sobre ciertos lugares cerrados, ellos pueden convivir perfectamente bien con otros niños que están conectados en ese momento, que son parte de su grupo social, y se la pasan muy bien toda la tarde, platicando de cómo les fue en el día, qué hicieron, qué no hicieron, si la sala ya tiene más hormigas o tiene menos hormigas que el día anterior, porque pues tampoco hay muchas cosas de que platicar, pero bueno, platican con sus amigos y siguen socializando en herramientas que el día de mañana les van a servir mucho, porque uno va a trabajar en Monterrey, el otro va a trabajar en Guadalajara y van a seguir en contacto. Y hoy en día lo estamos viendo con el home office. Yo te puedo decir que hay muchas empresas que ya no van a regresar a la vida tradicional y ese va a ser el mundo que les va a tocar a ellos en los próximos 20 y 30 años. Muchos de los niños que hoy están en homeschool son niños que el día de mañana van a estar en home office y van a poder trabajar desde Cancún, desde Los Cabos, en una empresa que probablemente físicamente va a estar en Polanco o en Santa Fe, o va a estar en Guadalajara, o va a estar en Monterrey, y van a requerir de todas estas herramientas que hoy están aprendiendo. Y esas son las generaciones para las cuales tenemos que preparar a nuestros hijos, para que aprendan a trabajar de manera remota. Hay una gran herramienta de Google donde tú dices, oye, necesito hacer tal plano, y una persona en la India o en Pakistán o en Nueva Delhi te lo hace durante la noche, y en la mañana te regresa el trabajo ya hecho por $50 y listo. Entonces, el mundo se va a hacer más pequeño conforme las telecomunicaciones avancen en los próximos 10 años, y eso les puedo asegurar que va a seguir pasando. Las telecomunicaciones van a seguir avanzando, el mundo cada vez va a ser más pequeño, y es maravilloso que nuestros hijos, algunos, hayan tenido la fortuna
de aprender herramientas tecnológicas, de no tenerle miedo a la tecnología, de haber convivido con ella y saber que del otro lado, como en este momento que estamos haciendo este programa, hay seres humanos del otro lado con los cuales estás conviviendo y estás compartiendo experiencias. Perfecto, y realmente te voy a decir algo, ¿no? Bueno, creo que la lectura es parte esencial del desarrollo como seres humanos. Y no por nada, la prueba PISA también establece una medición en la capacidad lectora de las personas, de los niños. Y cuando uno lee a Julio Verne, cuando uno lee a Cervantes, estás platicando con las grandes mentes de otros tiempos. Estás teniendo un encuentro en donde tus ideas se entrelazan con lo que una persona hace cientos de años, hace siglos, pensó. Ese es el poder que tienen el código, que es el libro, que se está perdiendo. Pero bueno, no se pueden ganar todas las batallas. En este caso, hay que seguir adelante. La pandemia llegó para quedarse y como dicen por ahí, vienen todas las demás pandemias porque pues tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de vivir y de ser. Ustedes están viendo que los juegos de la selección y los juegos en Estados Unidos están llenos de gente y están con público. La gente está viajando en Estados Unidos a tomar sus vacaciones pues porque hay una situación donde el gobierno ha establecido protocolos de cuidado y de vacunación estrictos y tal vez aquí no tenemos, por ser un país del tercer mundo, los suficientes recursos para tener todas las vacunas o todo la onda chida, ¿no? Porque pues, realmente el PG considera él que es de un país muy pobre y no podemos comprar las cosas y nos las tienen que regalar. Bueno, a pesar de que México es una de las 13ª, 14ª potencia económica cuando se lo entregaron a él, y claro, se ha venido a pique y la economía está estancada y la salud, ustedes pueden ir a los centros de salud que les toquen para que se fijen en el nivel de descuido de los baños, del personal, el personal harto de trabajar con problemáticas enormes. Y finalmente los maestros, que pues van a tener que regresar. En algún lugar como en Oaxaca, pues sí se va a permitir que se pasen entre familiares el título de maestro y de esta forma estas personas puedan seguir subsistiendo su familia en el usufructo de una profesión, ¿verdad? Pero bueno, nosotros maestros que tenemos un compromiso con los alumnos por una cuestión romántica. Y en esta situación romántica que ustedes dos que son maestros, les pido que se despidan y pues nos dejen una situación positiva al respecto para ir cerrando el programa en donde Isabel al final va a hacer comentarios. La gente de Spaces, si quiere hacer preguntas, es el momento. Al final Isabel cierra con lo que considere y saludos. Por favor, maestro López Jones y mamá Homeschool, su cierre. Gracias. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos, por vernos. La educación es una gran inversión. Es de las mayores inversiones que podemos dejarles a nuestros hijos. Mucha gente ha dicho es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo, una buena educación, porque efectivamente es con lo que ellos van a enfrentar el futuro y con lo que ellos van a salir adelante en los próximos años cuando nosotros ya no estemos con ellos. Yo me despido pidiéndoles a todos que consideren el asistir a la escuela pública donde van sus hijos y el juntarse. Yo sé que parte de nuestros impuestos se gastan en las escuelas públicas, pero no es suficiente. Los invito realmente a que vayan a la escuela pública, que se unan junto con otros papás y aporten dinero, porque ese dinero no es para ustedes, es para sus hijos, es para que sus hijos tengan un mejor lugar. Pintar la escuela, reparar la escuela y, por supuesto, buscar que su escuela tenga computadoras, que sus hijos tengan las herramientas que ustedes no tuvieron disponibles. Esa es la mejor inversión que van a poder hacer. Que los niños estén mejor preparados. Y la única manera de que un niño esté mejor preparado de lo que estuvimos nosotros es que ellos tengan las herramientas que nosotros no tuvimos. Todos queremos que nuestros hijos nos superen. La manera de lograrlo es que ellos tengan una mejor educación. Solo es eso.
Si ustedes le dejan una buena educación a sus hijos, le habrán dejado la mejor herencia que le puedan dejar. Ya lo demás dependerá de ellos. Habrá quien decida ser abogado como el papá o artista. Ya es cosa de ellos. Lo importante es que ellos sean felices. Pero lo que nos toca a nosotros como papás es dejarles una buena educación. La mejor educación que podamos dejarle a nuestros hijos, les aseguro que es la mejor herencia que les podemos dejar. Muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo nuevamente. Pues igualmente muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar con todos ustedes, escucharlos. Y el mensaje que yo quisiera dejar es uno de los grandes, lo peor que nos puede pasar es tener miedo al cambio. No tengamos miedo al cambio. Estamos en un momento de transición, es momento de hacer cambios y aprendamos la lección del camino y sepamos redireccionar hacia donde nos está llevando esto, ¿no? Porque hay muchas opciones, hay un abanico de opciones, ¿no? Mencioné ahorita el INEA, el ACEP, pero si quisiéramos que nuestro hijo estudiara en Estados Unidos, hay escuelas que reciben a niños en línea y pueden estudiar en Estados Unidos si queremos, ¿no? Y podemos inscribirlos a academias allá en Estados Unidos para homeschoolers, especiales para niños que hacen homeschool, ¿no? Entonces, no tengamos miedo al cambio. Es importantísimo aceptar el cambio, es importantísimo ver hacia dónde nos está dirigiendo ahora este tiempo. Siempre hay aprendizaje. Los errores son necesarios. Nos vamos a equivocar, pero qué bueno, porque entonces vamos a aprender. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ma'am Homeschool. Gracias, general. Ha sido un programa realmente, o sea, nos hemos retroalimentado mucho. Quiero decirles que es cierto, hemos encontrado muchos cambios gracias a la pandemia en cuanto a la educación de nuestros hijos. Yo entiendo que hay muchos sentimientos encontrados. Hay padres que quieren que regresen, hay padres que no quieren que los niños regresen por el miedo a la pandemia. Pero hay que pensarlo bien. Como dijo Carlos, si tienen que regresar a la escuela pública, tienen que estar pendientes de que los niños ya tengan el conocimiento de lo que es la pandemia, que no se quiten el cubrebocas para nada, que los maestros ya estén capacitados para recibirlos y para que los ayuden a tomar las medidas de higiene necesarias para que no hayan contagios. Que los niños sepan que también son responsables de su salud. Y también estoy de acuerdo que ya está, las clases presenciales son muy importantes. La verdad yo veo que los niños aprenden mucho porque es una educación más personalizada. Y personas como Man Homeschool, personas como otros homeschoolers que los ayudan con herramientas y que gracias a esto no se retrasan los conocimientos. Y quiero decirles algo. El mundo del conocimiento es ilimitado, ¿sí? La única limitante nos lo ponemos nosotros, ¿sí? Y ahorita con todas las herramientas que hay, con todas las maneras de solucionar problemas, quien quiera estudiar una carrera lo puede hacer. Solamente es tener ganas y salir adelante. Y pues muchas gracias por haber estado en el programa. Es un placer tenerlos a ustedes y ya saben ustedes que la resistencia está en sus manos.